La polémica acompañó la vida y la obra de Sarmiento tanto durante su vida como después de su muerte. Su estilo frontal y provocativo parece haber marcado a perpetuidad su legado. En la actualidad su figura sigue despertando debates tan apasionados que es difícil encontrar términos medios entre sarmientinos y antisarmientinos. Escritor, estadista, militar, viajero, intelectual, educador. Domingo Sarmiento fue un hombre de capacidades múltiples, lo que los griegos llamaban un polímata. Recorrer su historia es como contar la vida de varios hombres, en la que se resumen todas las pasiones y contradicciones de su tiempo. Sarmiento muere el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay, a donde había ido a escapar del frío porteño. La noticia llega a Buenos Aires y rápidamente se organizan los funerales. Así empieza a forjarse el mito. Sin embargo, en sintonía con su vida, antes de convertirse en prócer, sus últimos años habían sido muy turbulentos. Hay un momento de primer reconocimiento muy fuerte de Sarmiento, que es el momento de su muerte, ¿no? Que se produce en uno de los funerales más extensos y fervorosos que se habían conocido, que es cuando traen el cuerpo de Paraguay hasta aquí. Se produce un fervor popular muy grande respecto a alguien al que se veía como un fundador de algo, como un fundador fundador de la Argentina. A partir de allí empieza un ciclo de lecturas favorables de Sarmiento, muy favorables, que van a ser lecturas que se producen por izquierda y por derecha, o fundamentalmente desde posiciones más liberales de izquierda y más liberales de derecha. Es decir, que son posiciones, son lecturas que se van a establecer sobre Sarmiento. Por ejemplo, hay una lectura muy fundamental que me parece que es la que establece Lugones alrededor de 1913, donde piensa en la figura de Sarmiento como una figura absolutamente fundacional, pero tomándolo o haciendo un elogio del Sarmiento intelectual, ¿no? Ese es el Sarmiento que va a estar todo el tiempo en juego. En los años sucesivos a su fallecimiento, la figura de Sarmiento va a agrandarse unánimemente hasta llegar a su punto culminante en las celebraciones por el centenario de su nacimiento en 1911. Los homenajes van a incluir la creación del Museo Escolar y del Museo Histórico Sarmiento, además de calles, avenidas, pueblos y distritos que llevarán su nombre. Hoy, en esta última jornada, al pasar sus restos en busca del lecho de su eterno reposo, cruzarán entre filas de niños que se agitarán y se agolparán para arrojar flores en su camino, y el murmullo de millares de bocas infantiles, que es la voz del porvenir, será el himno más grato que se eleve a las regiones donde mora su espíritu y compense las fatigas del más ardiente apóstol de la educación popular. No habrá aldea en la República donde no se lea Escuela Sarmiento. En 1900, principio del siglo, hay que definir el panteón de héroes nacionales. ¿Por qué? Porque se piensa que
la escuela debe tener como un objetivo nacionalizar, ¿no? Nacionalizar a esos hijos de inmigrantes, digamos. Y para eso hay que crear una liturgia patriótica, digamos. Una liturgia que tenga sus actos, a los que todavía asistimos, ¿no? Donde se repita el himno, donde se canten diversas canciones y donde haya un panteón de héroes de la patria, ¿no? El problema va a ser que generar consenso en torno a ese panteón, porque en 1900 todavía estaba muy cerca de y efectivamente los enojos que habían suscitado, competencias, rivalidades, todavía estaban muy presentes. Entonces, en parte la figura de Sarmiento queda identificado con el proyecto escolar porque es el punto en el que todos podían estar de acuerdo. Digamos, hay proyectos de esa generación de las rivalidades políticas, ¿no? Van a ser fuertemente compartidos. La muerte de Sarmiento produce su glorificación. Un culto que va a crecer con los años sumando homenajes, biografías, himnos y monumentos. Símbolo de la educación y el patriotismo. A pesar de los cuestionamientos al modelo liberal que él representa, la vitalidad del mito va a comprobarse en el hecho de que muchos de los críticos al modelo van a preservarlo de sus ataques. Como Homero Manzi, co-guionista de la película, su mejor alumno, que contribuyó a perpetuar la imagen mítica del padre del aula. Pasado el tiempo de la canonización, distintas voces van a comenzar a revisar su obra. Podría decirse que para cada período histórico, las luchas políticas llevaron a una valoración distinta del autor del Facundo, que condensaría la clave de interpretación del pasado de la patria. Existen, por otro lado, muchos ejemplos de ofrendas simbólicas a Sarmiento por fuera de la órbita estatal, como la elección del día de llegada de sus restos al país para celebrar el Día del Estudiante. Una iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1902, que será luego consagrada por Irigoyen con fuerza de ley en 1919. Sarmiento es una de las figuras más conflictivas de la historia argentina que sigue desatando enormes debates. No casualmente el himno lo recuerda como el padre del aula. Hay algo de la herencia. Toda la historia argentina, en algún lado la historia de la escuela pública en Argentina, la historia de la educación en la Argentina, y me animo a decir la historia de la Argentina, tiene que ver con, no solo con, pero sí tiene que ver con la herencia de Sarmiento. ¿Qué hay que heredar de Papá Sarmiento? ¿Quiénes son los legítimos herederos? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué sí? ¿En qué hay que contestarle? Es un padre al estilo del psicoanálisis, es un padre que pone la norma y bueno, y tenemos que heredarlo. Hubo muchas herencias. Muchos se han considerado legítimos herederos y muchos se han peleado por la herencia. A mí me parece que lo más rico uno puede ver en la actualidad, en la Argentina, el debate, los propios docentes, los maestros, nos debatimos. Bueno, está bien Sarmiento, está bien Sarmiento, está bien que sigamos festejando el 11 de septiembre. ¿Qué deberíamos hacer los 11 de septiembre? Cantar el himno, tirarle tomates al busto, etcétera. Digamos, es un gran debate y está muy bueno que así sea. A mí me parece que, personalmente, si me piden una posición, yo creo que nos queda mucho que rescatar a Sarmiento, hay muchísimo que denostarle, ha hecho cosas absolutamente terribles y ha dejado marcas muy duras en la cultura argentina que tenemos que desarmar, a la vez que plantea una serie de elementos fuertes que deben ser rescatados. Creo que el debate va por esto, tenemos que ver cómo le decimos a papá, qué bueno esto que hiciste, qué malo aquello, y podemos dejar de pelearnos por qué quiso decir de verdad Sarmiento, vaya uno a saber qué quiso dejarse de Sarmiento, tratar de ver qué escuchamos nosotros que quiso decir y cómo nos hacemos cargo de esto que él dijo. En la segunda mitad del siglo XX, Sarmiento va a quedar nuevamente en medio de las distintas luchas políticas. La muerte del sanjuanino tuvo lugar en plena etapa de construcción del panteón de la historia patria, una vez terminada la etapa fundacional de construcción de la nación. Las exequias de Sarmiento
al igual que la repatriación de los restos del general San Martín en 1880 y de Juan Bautista Alberdi en 1889, forman parte de estas operaciones tendientes a borrar la conflictividad histórica que enfrentó a muchos de sus protagonistas. Sarmiento y Alberdi, más allá de sus enfrentamientos públicos, descansan juntos en el altar de la patria. Digamos que una de las claves que permite entender la pervivencia, la supervivencia del mito sarmientino, de que la continua pregunta sobre quién era Sarmiento o quién está a favor o en contra, una de las claves es la complejidad de su obra. Es decir, Sarmiento es, como personaje histórico y en lo que produce, una figura realmente controvertida, entre otras cosas por el hecho de que muchas partes de su obra se pueden poner en contraposición con otras partes de su obra. Esto al mismo tiempo es lo que lo hace interesante. Entonces, a lo largo de la historia argentina, desde su muerte, durante su vida sobre todo, pero después de su muerte, ha habido, diríamos así, como momentos en los cuales se ha tendido a recortar o a privilegiar un aspecto de esta obra frente a otros, y a la vez ha habido momentos en los cuales se ha dado en situación contraria. Entonces uno podría hacer un recorrido largo y mostrar cómo en cada etapa de la historia argentina ha habido, por alguna razón, la necesidad de buscar en Sarmiento algún refuerzo, un respaldo donde apoyarse para decir por qué se estaba a favor o por qué se estaba en contra. En ese sentido es fácil ver que el modelo liberal funcionaba o aparecía más o menos a ojos de ciertos sectores como legítimo. Ese legado sarmientino era recibido en forma positiva. En la medida en que ese legado aparecía criticado, tenía o daba elementos de fragilidad o de no poder responder a situaciones del momento, entonces ahí se empezaba a revisar la historia y entre ellos a la figura de Sarmiento. En 1938, la conmemoración de los 50 años de su fallecimiento motiva una oleada de homenajes y reedición de sus obras. En 1943 se adoptará oficialmente la fecha de su fallecimiento como Día del Maestro. También habrá actos en su memoria en 1945, en el centenario de la aparición de Facundo. La llegada de Perón al poder no va a desplazar a Sarmiento del Olimpo de los próceres. El peronismo va a rescatar su papel en la construcción de la República. Sin embargo, los enfrentamientos que van a surgir más adelante entre peronistas y antiperonistas colocan a Sarmiento otra vez en el centro de la discusión. Hoy día cientos de miles de argentinos saben leer porque el infatigable propagandista logró convencer a su país y a su época que la educación del pueblo es una función eminentemente gubernamental. En la época peronista, contrariamente a lo que se piensa, ha habido dentro del régimen peronista sectores a favor y sectores en contra. No ha sido uniforme la actitud del gobierno, de los gobiernos peronistas de los 40, 50 con Sarmiento, pero a partir de la caída de Perón en el 55 y sobre todo a partir de la identificación que hizo la Revolución Libertadora y los sectores antiperonistas entre Perón y Rosas, ha habido simétricamente un rechazo de sectores peronistas o identificados con esa causa con la figura de Sarmiento como contrario. Es decir, es interesante que esto ha sido más bien posterior y no característico del peronismo, sino producto de la reformulación del peronismo de las condiciones de la resistencia y de los años 60. Ahí se empezó a cristalizar en ciertos sectores vinculados, identificados con el peronismo, la imagen del Sarmiento asesino de gauchos, del Sarmiento equivalente, digamos así, la identificación entre el modelo liberal del siglo XIX y Sarmiento y la Revolución Libertadora y el liberalismo argentino del siglo XX. Luego de la caída del peronismo del poder, entre fines de los años 50 y la década del 60, de la mano de la reacción contra las fuerzas políticas liberales vinculadas a la Revolución Libertadora,
irá cobrando fuerza entre sectores vinculados al gobierno depuesto la imagen que demoniza a Domingo Sarmiento. De esta época data la producción de figuras como Arturo Jaureche, que popularizó esta revisión del esquema de lectura del pasado histórico en muchas obras, siendo de las más conocidas el Manual de Sonceras Argentinas, donde la soncera madre, que debe disolverse, es la oposición sarmientina entre civilización y barbarie. Ya sobre los años 60, y al calor del triunfo de las ideas revisionistas, o de la aparición de las ideas revisionistas, la figura de Sarmiento va a tener un peso cada vez más menos favorable, ¿no? Va a ser una figura que persiste en los rituales escolares, que persiste en las liturgias patrióticas, pero al mismo tiempo, en términos de la vida política, va a ser una figura revisada cada vez con más criticismo. Y también porque cuando pensamos los años 20, 30, 40, las izquierdas argentinas son fundamentalmente liberales, y por lo tanto esas izquierdas pueden constituir un panteón en el que Sarmiento no sobra. En los años 60 ya las izquierdas empiezan a tener son izquierdas más predispuestas a la articulación con el plano de lo nacional. Y esas izquierdas nacionales van a ser muy críticas a Sarmiento, y fundamentalmente algo que se hereda, en cierto modo, de Sarmiento, que es la facilidad ilusoria, como diría Martínez Estrada, la facilidad ilusoria con la cual muchas veces las élites en Argentina se dicen civilizadas y califican a los otros como bárbaros. Eso que ocurrió durante el irigoyenismo, ocurrió durante el peronismo, ocurre a cada paso transformador de la política argentina, que las élites ven lo que está ocurriendo y lo definen como barbarie. Eso va a aparecer como el mayor pecado sarmientino. Se constituyó un sentido común antisarmientino dentro de ciertos sectores vinculados con la resistencia peronista primero, luego con la radicalización de los 60 y 70, y todavía presente en muchos autores formados política e intelectualmente en esos años. En simultáneo, en el universo cultural vinculado con el liberalismo político, estos ataques generan simétricamente una reafirmación del culto al prócer. Al mismo tiempo que la dictadura militar hace uso de la fórmula civilización y barbarie para legitimizar la represión, estableciendo así un vínculo con Facundo, la obra literaria de Sarmiento es puesta en valor, obteniendo un lugar de privilegio en el universo de la literatura argentina hasta nuestros días. En un momento como este, en el que hay un debate, ¿no?, acerca, pongamos en términos generales, sobre recursos nacionales, ¿no?, Sarmiento fue creador de industrias, propulsor de industrias nacionales. Es decir, hay ciertas producciones en la Argentina que él las vio y las favoreció desde el gobierno. Es decir, que la recuperación del pensamiento Sarmiento en ese sentido no es quizá para seguir sus indicaciones, pero hay un espíritu que reaparece en una política que, por otro lado, en cierto sentido, tiene la tentación de denigrarlo. Y eso también es una contradicción un poco elemental, me parece, ¿no? Es decir, no se puede, los mismos que hoy preconizan la industria, la recuperación del petróleo, etcétera, no todos, por cierto, muchos de ellos son los que no asumirían la figura de Sarmiento para nada. Y sin embargo, Sarmiento pensó en este tipo de situaciones, las pensó y las produjo. Así que en la línea positiva hay todas estas posibilidades. Y en la línea negativa está, digamos, el revisionismo y el nacionalismo, digamos, son la fuente del rechazo a la figura de Sarmiento, ¿no? Y que también algunos tienen que hacer concesiones a su cualidad de escritor y a su potencia de escritor, pero lo que rechazan es lo que consideran que no es nacional.
¿no? O sea, que el pensamiento de Sarmiento no era un pensamiento nacional, sino bebido en fuentes europeas y demás, como si hubiera sido pensable alguna otra cosa, o haciendo la oposición como si Rosas hubiera tenido un pensamiento. La verdad es que todavía eso está por descubrirse, si Rosas pensaba o no pensaba, es decir, qué era lo que lo guiaba. Pero este otro sí pensaba, y todos los que pensaban en ese momento bebían en las fuentes europeas, como se sigue haciendo, porque no hay muchas otras posibilidades, y eso reaparece como problema a cada rato. La cuestión no es la fuente en la que se bebe, sino qué se hace con ella, sino qué se hace con los líquidos que emanan de esa fuente, ¿no? Y si se logra encontrar una cifra de interpretación de la realidad pasada, presente y predictiva sobre el futuro, que tenga alguna posibilidad de encauzar un poco los conflictos, las relaciones, las interpretaciones sobre lo que es este país. Y creo que para entrar a pensar en este país, creo que Sarmiento es indispensable, ¿no? Las vidas de Sarmiento fueron muchas mientras vivió, pero también después en la posteridad. De patriota a cipayo, de antinacionalista a escritor nacional. Sarmiento fue protagonista de la historia de la Argentina desde su nacimiento. Fue un hombre contradictorio y apasionado, que dejó una marca indeleble en la realidad de un país, movido justamente por debates y pasiones. Sé que en aquellas albas de septiembre que nadie olvidará y que nadie puede contar lo hemos sentido. Su obstinado amor quiere salvarnos. Noche y día camina entre los hombres que le pagan, porque no ha muerto. Su jornal de injurias o de veneraciones. Abstraído en su larga visión como en un mágico cristal, que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo que es después, antes, ahora. Sarmiento el soñador sigue soñándonos. Que se habían conocido, que es cuando cuando traen el cuerpo de Paraguay hasta aquí, se produce un fervor popular muy grande respecto a alguien al que se veía como un fundador de algo, como un fundador fundador de la Argentina.
A partir de allí empieza un ciclo de lecturas favorables de Sarmiento, muy favorables, que van a ser lecturas que se producen por izquierda y por derecha, o fundamentalmente desde posiciones más liberales de izquierda y más liberales de derecha. Es decir, que son posiciones, son lecturas que se van a establecer sobre Sarmiento. Por ejemplo, hay una lectura muy fundamental que me parece que es la que establece Lugones alrededor de 1913, donde piensa en la figura de Sarmiento. La polémica acompañó la vida y la obra de Sarmiento tanto durante su vida como después de su muerte. Su estilo frontal y provocativo parece haber marcado a perpetuidad su legado. En la actualidad su figura sigue despertando debates tan apasionados que es difícil encontrar términos medios entre sarmientinos y antisarmientinos. Escritor, estadista, militar, viajero, intelectual, educador. Domingo Sarmiento fue un hombre de capacidades múltiples, lo que los griegos llamaban un polímata. Recorrer su historia es como contar la vida de varios hombres, en la que se resumen todas las pasiones y contradicciones de su tiempo. Sarmiento muere el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay, a donde había ido a escapar del frío porteño. La noticia llega a Buenos Aires y rápidamente se organizan los funerales. Así empieza a forjarse el mito. Sin embargo, en sintonía con su vida, antes de convertirse en prócer, sus últimos años habían sido muy turbulentos. Hay un momento de primer reconocimiento muy fuerte de Sarmiento, que es el momento de su muerte, ¿no? Que se produce en uno de los funerales más extensos y fervorosos, como una figura absolutamente fundacional, pero tomándolo o haciendo un elogio del Sarmiento intelectual, ¿no? Ese es el Sarmiento que va a estar todo el tiempo en juego. En los años sucesivos a su fallecimiento, la figura de Sarmiento va a agrandarse unánimemente hasta llegar a su punto culminante en las celebraciones por el centenario de su nacimiento en 1911. Los homenajes van a incluir la creación del Museo Escolar y del Museo Histórico Sarmiento, además de calles, avenidas, pueblos y distritos que llevarán su nombre. Hoy, en esta última jornada, al pasar sus restos en busca del lecho de su eterno reposo, cruzarán entre filas de niños que se